Parte 1. Llegada. En pueblo chico, infierno grande, decía mi madre Elizabeth. Nos criamos en un pueblo del interior de la provincia de no más de 300 personas. No logro recordar el nombre del lugar porque nos fuimos cuando tenía 4 o 5 años, creo. Algo que sí recuerdo aún es a las brujas. Recuerdo haberlas visto un par de veces y una melodía que solían cantar cuando mi madre decía que no lograba dormirme. Pasaré a relatar las cosas como me las contó mi madre antes de fallecer. Las cosas que me contó en su lecho de muerte. Mientras hablaba, yo escribía por consejo suyo. Ellas eran 3 mujeres que vivían solas. Casi siempre salían juntas y nunca se las vio con hombres. Aparecieron un día de lluvia, cuando tenía 15 años. Nadie supo de dónde vinieron, pero se quedaron en el pueblo por al menos 20 años. Se llamaban Cecilia, Victoria y Vanina. Decían ser hermanas, pero sus rasgos eran muy diferentes entre sí. De todas formas, nadie les cuestionó nada. Nunca. No solían hablar casi con la gente del pueblo, y el trato con los hombres era escaso y cortante. Siempre vestían de negro, y casi siempre con el cabello suelto, y todas llevaban muy poca joyería en sus cuerpos. Vanina, la menor de todas, o al menos la de cuerpo más menudo, tenía un cabello muy largo, de cara seria pero afable. Su tez era más morena que las de sus hermanas. Llevaba colgado de su cuello una hermosa esmeralda que pendía de una cuerda negra posada justo en el medio de su clavícula. Ella vestía siempre con sus vestidos largos, negros y con mangas largas que tapaban sus muchos tatuajes. De las 3, era la que menos hablaba. Según supe, ella tocaba un antiguo laúd que llegaba a oírse en las noches de invierno. La seguía Cecilia. Ella era delgada, pero también con un cuerpo tremendamente macizo. Su cabello llegaba hasta sus hombros y poco más. A veces se la veía con una cola de caballo. Ella vestía siempre con pantalones largos y camisas o blusas. Llevaba una pulsera con varias piedras de cuarzo citrino como único accesorio. Sus facciones, su acento y su piel tremendamente blanca la hacían parecer europea. Cargaba casi siempre un cuaderno en el que escribía o dibujaba algo que le llamaba la atención. Y por último, pero no menos importante, estaba Victoria, la mayor de las 3, de largo cabello ondulado, cuyas puntas cambiaban de color dependiendo de la estación del año. Casi siempre se mostraba sonriente y amistosa. De las 3, era la más conversadora y la que siempre se encargaba de comprar lo que fuera necesario. Ella alternaba entre vestidos y pantalones, y casi siempre llevaba una prenda de encaje tan delicada que muchos matarían por algo así. Ella solía llevarse bien con los gatos del pueblo, siempre se la veía acariciando a alguno e incluso llegaba a hablarles. Su única joya era un anillo de plata con una piedra de zafiro azul, aunque a veces llevaba un colgante de un colmillo de al menos 5 centímetros de largo. En medio tenía una incrustación de la misma piedra, colgante que solo usaba las noches de luna llena, aunque a veces alternaban y lo usaba Vanina y a veces Cecilia. Su llegada fue algo que sorprendió mucho al pueblo, ya que no solían llegar personas nuevas a vivir. Era más un pueblo de paso a un costado de la ruta provincial. Luego de un día de incesantes lluvias, ellas aparecieron. Visitaron la pequeña inmobiliaria y compraron una casa que llevaba años abandonada. Según me enteré, pagaron en efectivo. Yo no las vi hasta 2 días después de su llegada, al enterarme por los rumores mientras compraba alimentos. Decían que eran mujeres hermosas, otros decían que estaban locas, y otros que no tardarían en irse de nuevo, que ese pueblo no era bueno para personas de su clase. Sentí curiosidad por ellas, pero a la vez algo de temor por los prejuicios de la época. El primer encuentro que tuve con una de ellas se dio en un mercado. Me crucé con Victoria mientras ella compraba especias y hierbas. Su trato con el dependiente era frío, a pesar de la sonrisa que mostraba, una sonrisa cálida que contrastaba con sus palabras. Al darse vuelta, me miró fijamente, como si hubiera adivinado que estaba ahí y la posición de mis ojos. Me miró durante segundos que parecían eternos,
en los que yo me perdí de lleno en esos brillantes ojos marrones. Me sentí nadar en ellos, flotar en un río de oscuras pero calmas aguas. El otro empleado del local fue quien me sacó de ese trance, preguntándome lo que iba a llevar. Le di la lista que mi madre había escrito y esperé. Al darme vuelta, Victoria ya no estaba. La segunda vez las crucé juntas, hablando y riendo. Estaban sentadas en el café de la esquina. Vanina tomaba té de hierbas, Cecilia un café negro y Victoria un café cortado. Fueron pocas las veces que las vi riendo después de aquello, y estuvieron casi 20 años en el pueblo. En ese momento estaba volviendo de un mandado y las sentí a las tres mirarme a la vez. Cuando estuve lo suficientemente cerca, alcé la vista y las saludé. Ellas solo sonrieron y me devolvieron el saludo. Cecilia me pidió que me acercara y me dio algo que me dijo que solo lo viera cuando estuviera sola. Al llegar a mi casa, me encerré en el baño y vi que lo que me había dado era una piedra negra, brillante como la noche sin luna y tan suave que se sentía como una caricia en la piel. Días más tarde, me enteré que varias chicas del pueblo habían vivido una experiencia similar con las brujas. Solo que al abrir las manos y ver las piedras, éstas se deshicieron en sus palmas, razón por la cual el miedo y los rumores hacia ellas se incrementaron. Las madres pedían a sus hijas no acercarse a esas mujeres, y si las veían venir, que se cambiaran de vereda. Mi piedra, en cambio, la llevaba siempre en algún bolsillo. La sensación al tocarla era única y hermosa, y siempre que podía, me acercaba a ellas para saludarlas, pero nunca llegábamos a hablar, al menos no los primeros años. Al cumplir mis 20, y ya estando en pareja con quien luego se convertiría en mi marido, pasó algo que lo cambió todo, y me hizo acercarme aún más a las tres. Mientras trabajaba como enfermera en el hospital local, sufrí un colapso por agotamiento justo en la entrada del edificio. Al despertar, vi a tres siluetas que, si bien las sentía familiares, no llegaba a distinguirlas, hasta que dijeron a la vez: ¡Elizabeth, despierta! ¡Te necesitamos! Eso me hizo abrir los ojos al instante. Las reconocí, pero no tenía fuerzas para otra cosa que no fuera quedarme sentada. El único movimiento que pude hacer, y por instinto, fue meter la mano en el bolsillo de mi uniforme para tocar la piedra. Elizabeth, fuiste elegida por una fuerza superior, y la prueba de ello es la piedra que estás sujetando ahora mismo. Lo supimos cuando a las demás chicas solo les quedó polvo en la palma de las manos. Me dijo Victoria. Nosotras vinimos al pueblo con la misión de encontrar a una persona con ciertas aptitudes. No sabíamos cuánto tardaríamos, ni mucho menos quién sería. Pero ahora sabemos que eres tú, y que eres más que apta. Agregó Vanina a su lado. Nosotras no somos brujas. Estamos muy lejos de serlo, sinceramente. Tampoco somos hermanas de sangre. Somos hermanas porque compartimos ciertas características que nos hacen diferentes. ¿Quieres saber nuestra historia? ¿Y por qué estamos aquí? Comentó Cecilia. Yo asentí sin dudarlo. Y Victoria estaba por empezar a hablar, cuando una compañera del hospital, una de las tantas que se habían quedado con polvo en las manos, nos vio y comenzó a gritar pidiendo auxilio. Ellas solamente se levantaron, me ayudaron a pararme y salieron por la puerta como si nada. Mi compañera me preguntaba si estaba bien, si me habían hecho algo y qué me había pasado. Le dije que me había descompensado y que ellas me ayudaron solamente. Ella dudaba, pero no me importó. Al meter la mano para tocar la piedra, sentí tocar un papel también. Sabía que sería algo que me dejaron ellas. Ese día me hicieron volver a mi casa, y me había olvidado del tema, hasta que tuve que desvestirme y el papel cayó junto con la piedra. Te esperamos en la noche de luna llena, que será este miércoles, a medianoche. Eres importante. El mensaje me dejó helada. Más que nada por eso de que era importante. ¿En qué sentido lo era? ¿Y por qué me necesitaban? En 2 días sería la noche en cuestión. Hasta que llegó el día, no me crucé con ninguna en ningún momento, pero no dejaba de repetirme lo que decía ese pedazo de papel. El martes a las 11:30 de la noche salí a caminar. Estaba fresco, pero no corría viento, y el cielo estaba despejado.
La luna estaba enorme y amarilla, dando suficiente luz para poder ver mi camino. La casa de ellas estaba al final de una calle sin salida. Su patio delantero era enorme y el trasero aún más. Me paré en el portón de la entrada y sentí un aroma dulce, tremendamente seductor, pero a la vez dejaba sentir un tenue olor a quemado. Al apoyar la mano sobre la fría estructura de hierro forjado, cubierta de rocío, escuché el laúd de Vanina y sentía en mi mente una palabra muy clara. «Entra», me decía esa voz. Bajé el picaporte y con un fuerte rechinido que quebró la noche en dos, entré al patio. Eran las 23:58.